¿Alguna vez han sentido que las grandes promesas del pasado como que ya no nos cierran en el presente? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje de ideas, desde esa época de certezas y futuros brillantes hasta nuestra era, que parece más bien marcada por la duda, por la fragmentación. Vamos a ver si podemos desarmar este rompecabezas. Miren, hubo una época, la que llamamos modernidad, en que la humanidad sentía que tenía un mapa clarísimo hacia el futuro. La idea era, en el fondo, muy simple. Con la razón y la ciencia como nuestras herramientas, podíamos resolverlo todo, alcanzar la verdad absoluta y construir por fin un mundo mejor para todos. Era una promesa de progreso, ¿no? Constante, directo y para todos por igual. Y sin embargo, bueno, aquí estamos, rodeados de un escepticismo que casi se puede tocar. La desconfianza está en el aire, ¿no? En las instituciones, en las noticias, hasta en las verdades que antes parecían de piedra. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se rompió esa gran promesa? Justo eso es lo que vamos a explorar. A ver, para entender la ruptura, primero hay que entender bien la promesa. La modernidad, que empieza a tomar forma allá por el Renacimiento y se consolida con la Ilustración, fue una era construida sobre una confianza, diría que casi ciega en la capacidad humana. Estos eran los cimientos de esa época, y si se fijan, todo giraba en torno a una idea, la universalidad. La convicción era que existía una sola razón, una verdad objetiva, una moral para toda la humanidad. Y el objetivo era claro: usar estas herramientas para levantar proyectos gigantescos, utopías sociales y políticas que sí o sí nos iban a llevar a un futuro mejor. Era un proyecto unificado, ordenado y sobre todo muy optimista. Pero como en toda gran historia, algo empezó a cambiar. Empezó a surgir un desencanto, una incredulidad, como la llamó muy bien el filósofo Jean-François Lyotard. La gente, de a poco, empezó a dudar de estas grandes historias. Y justo ahí, en esa duda, está el punto de quiebre, el momento en que, sin darnos cuenta, empezamos a entrar en la posmodernidad. Ok, aquí va la palabra clave de todo esto: metarrelato. Suena un poco académico, pero la idea es súper potente. Pensemos que es como el guión principal, la historia oficial que una sociedad se cuenta para justificar por qué hace lo que hace, por qué cree en lo que cree. Es la narrativa que le da sentido a todo, desde la ciencia hasta las leyes y la política. Y Lyotard identifica dos de estos metarrelatos como los más importantes de la modernidad. Por un lado, el de la Ilustración, la idea de que acumular conocimiento nos va a hacer libres, nos va a emancipar. Y por otro, el relato idealista, que ve toda la historia de la humanidad como el gran despertar de la conciencia. Ambas, si se fijan, son historias de avance, de progreso, de un final feliz garantizado. Y aquí está el punto crucial de todo. Estas historias, tan grandes y tan prometedoras, dejaron de ser creíbles. Las guerras mundiales, los totalitarismos, las crisis, las grietas en ese gran relato se hicieron demasiado evidentes. La gente simplemente dejó de creer que había un único camino de progreso asegurado. La historia universal se rompió, como un espejo en 1000 pedazos. Y de ahí viene esa pluralidad y a veces esa confusión que tanto sentimos hoy. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se cayeron estas historias? Lyotard nos da una explicación fascinante. No fue solo un cambio de ideas en la cabeza de la gente, fue un cambio material, profundo, impulsado por la tecnología y la lógica del mercado que define la sociedad postindustrial. Fíjense en esta transformación, que es clave. El saber pasó de ser algo interno, algo que te formaba como persona, a ser información externa, datos guardados en una computadora. Y claro, una vez que el conocimiento se convierte en información, se puede empaquetar, se puede comprar y se puede vender como si fuera cualquier otra mercancía. Su valor ya no es el mismo. Y esto cambia las reglas de todo el juego. Porque la pregunta que legitima el conocimiento ya no ¿es verdadero o nos hace mejores personas? La nueva pregunta, la que impone el mercado y la tecnología, es otra. ¿Es útil? ¿Es eficiente? ¿Funciona? ¿Genera dinero? La verdad, de alguna manera, es reemplazada por el rendimiento. Solo hay que pensar en cómo valoramos la información en Internet, no tanto por si es cierta, sino por su capacidad de generar interacción, clics. Pero la historia no termina ahí.
ahora entra en escena la filósofa Esther Díaz, que nos da otra pieza de este rompecabezas. Ella se enfoca más en el cambio cultural, en cómo surge una profunda cultura de la sospecha, un desencanto generalizado con todas esas promesas que la modernidad no pudo cumplir. Y la herramienta estrella de esta cultura de la sospecha es la deconstrucción. Es como tener la habilidad de mirar debajo del capó de nuestras verdades más sagradas para ver cómo están armadas, qué intereses esconden y, sobre todo, qué jerarquías de poder están sosteniendo sin que nos demos cuenta. Miren, por ejemplo, la deconstrucción nos muestra cómo en nuestra cultura siempre se ha privilegiado un término sobre otro. La razón por encima de la emoción, el hombre sobre la mujer, la palabra hablada sobre la escrita. No es casualidad, se trata de sacar a la luz estas jerarquías de poder, que a menudo son invisibles, pero que están ahí, metidas en nuestro lenguaje y en nuestra forma de pensar. Bueno, entonces, si los grandes relatos se vinieron abajo y ahora vivimos en esta cultura de la sospecha, ¿cómo es el mundo que nos toca habitar? O sea, ¿qué significa realmente vivir sin ese guión único que nos decía para dónde ir? El mundo posmoderno no es que sea un vacío, para nada, es más bien como un mosaico gigante. En lugar de una gran historia, tenemos miles de pequeñas historias locales. Se celebra la diferencia, lo diverso. Pero también hay una especie de melancolía, ¿no? Una conciencia de que las grandes utopías ya fueron. Y las fronteras que antes eran tan claras entre la ciencia, el arte, la ética, ahora están todas mezcladas en lo que Esther Díaz llama un cóctel fantástico. Para ponerlo en blanco y negro, el viaje ha sido más o menos este. Pasamos de un mundo que buscaba la unidad a toda costa, a uno que vive y a veces celebra la fragmentación. De un saber que prometía liberarnos, a un saber que se mide por su eficiencia. Y de tener la gran misión de construir el futuro, a la tarea, quizá más modesta pero necesaria, de deconstruir el pasado para poder entender el presente. Y ojo con esto, que nadie piense que es una discusión filosófica lejana. Entender este cambio es, literalmente, entender el sistema operativo de nuestro mundo actual. Explica por qué vivimos navegando en un mar de fake news, de burbujas informativas, por qué desconfiamos tanto de las narrativas oficiales, ya sean políticas, científicas o de cualquier tipo, y por qué la eficiencia a menudo nos parece más importante que la verdad. Es el telón de fondo de nuestra realidad. Así que, al final de este recorrido, nos quedamos con una pregunta que es fundamental. Si ya no tenemos esa gran historia que nos una a todos, si vivimos en este archipiélago de relatos diferentes, a veces contradictorios, ¿cómo hacemos para construir un futuro en común? ¿O será que la verdadera tarea de nuestra época es aprender a convivir y a colaborar en medio de esta fragmentación? Una pregunta abierta que define, sin duda, nuestro presente.